Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Oh mi Dios, Padre Altísimo y compasivo. De tu gran bondad te pedimos, que contengas estos tiempos desquiciados contra los que tenemos que luchar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Benignamente escúchanos como isleños que acudimos a ti. Para que, armados de tu poder, podamos avanzar de victoria en victoria. Aplastar la opresión y la vileza de nuestros enemigos. Y así poder establecer la paz y la justicia entre las mujeres y hombres de nuestra sociedad balear. Amén. Alguno dirá, pero hombre, ¿se va a dedicar usted a la farándula? No, no es una cuestión de farándula. Arturo Fernández, que ha muerto con 90 años y ha estado trabajando hasta hace 4 días, hasta hace unas semanas, que ya se sintió muy mal y entonces tuvo que suspender la gira que tenía por España, concretamente a donde iba, y de hecho pues había estado con un enorme éxito en Madrid. Algunos de los oyentes del programa La Voz fueron a verlo en Madrid y quedaron absolutamente fascinados con él. Era un grandísimo actor, era el rey de la alta comedia en España desde hacía décadas. Posiblemente Arturo Fernández desde los años 60-70 en teatro, que se dice pronto, durante más de medio siglo ha sido el rey de la alta comedia. Había actores de alta comedia buenos, pero la alta comedia en España era Arturo Fernández. Y en ese sentido era un personaje extraordinario. La última vez que yo tuve ocasión, no la última vez, la penúltima vez que yo tuve ocasión de hablar con él fue en el teatro, hará de esto unos 6 años, en que llevé a mi hija a ver una de sus obras de teatro y era una obra en la que con 80 y tantos años se tiraba al suelo, se levantaba, saltaba, gritaba y era el único que estaba en escena durante toda la obra. Los otros 2 o 3 actores entraban y salían, pero el que estaba todo el tiempo en escena durante 2 horas era Arturo Fernández en una obra movidísima que acabas muerto como hagas ese ejercicio. Y cuando tanto mi hija como yo nos quedamos un rato para saludarle y hablar con él, salió a los 10 minutos con un chándal blanco impecable, era un hombre de una elegancia extraordinaria y parecía que acababa de levantarse y estaba desayunando al lado de una piscina. O sea, era impresionante, después del palizón de 2 horas que se había llevado, que vamos, eso nos parte a cualquiera, lo bien que estaba, la elegancia que tenía, estuvimos charlando bastante rato, muy agradable. Y luego yo tuve ocasión todavía de verle otra vez porque le hicieron un homenaje, gente muy cercana, me invitaron a ir y yo fui absolutamente encantado. Y creo que fue la última vez que yo tuve ocasión de verle y estar en la comida de homenaje con él y creo que ya no nos volvimos a ver a partir de ese momento. ¿Que es una gran pérdida? No tiene duda. Pero además es que Arturo Fernández era un ejemplo de lo que debe ser un artista y de lo que lamentablemente no son la mayoría de los artistas en España. Arturo Fernández jamás recibió una subvención. Era el ejemplo claro de que tú puedes hacer un trabajo profesional artístico de primerísimo nivel y hacerlo durante décadas sin quedarte con un céntimo del contribuyente. Luego hay gente que dice que, claro, es que no se gasta en cultura. No, en paniaguados del mundo de la cultura. Porque él no recibió jamás un céntimo. Fue un trabajador toda su vida, o sea, se podía haber retirado, pues fíjense usted, con 90, además él todavía hubiera podido cobrar una jubilación, que no es lo que va a pasar con la gente que ahora vive en España. Pues se podía haber retirado, pues fíjense ustedes, un cuarto de siglo antes. Y no lo hizo. Y siguió trabajando hasta los 90, se dice pronto, y además lo hacía muy bien, porque era incomparable y era el primero en su género. Y era una persona que además
él mismo te decía a veces en son de broma, yo recuerdo habérselo oído decir que Franco a su lado era un rojo. Lo decía en broma, pero en el sentido de decir pues, que era una persona que quería España, era una persona patriota, era una persona religiosa seguramente a su manera, pero lo era una persona que creía en Dios, era una persona muy trabajadora y era una persona que no vivía de las prebendas, de los pesebres y de las subvenciones que arroja el poder para conseguir votos. Y por supuesto no era de los de la ceja. Y yo no sé si le va a hacer algún homenaje el mundo de los titiriteros en España. No me sorprendería nada que no se lo hagan, porque son unos miserables. Pero evidentemente esta es la situación. Y los dos fallecidos son gente que obliga a pensar, porque de verdad que entraron de lleno en cuestiones que a ustedes les afectan. En un caso, porque es una persona que muere después de una enfermedad larga de años y después de no poder trabajar por buscar la verdad. No entramos en si dio con ella y finalmente no se atrevió a publicarla toda o si no dio con ella, pero el caso es que efectivamente es una persona que las últimas décadas de su vida vivió en el ostracismo más absoluto por ir en busca de la verdad, lo cual es terrible, terrible de verdad. Y la otra, que fue una persona que trabajó hasta el último momento y además con enorme éxito, y que podía decir con orgullo que él no había recibido un duro jamás de los poderes públicos. Porque los poderes públicos no mantienen el arte, no, mantienen a una masa de apesebrados a los que luego movilizan llegado el momento. Y de pronto, cuando está Zapatero, todos salen haciendo el gesto inmundo, asqueroso y pelotero de la ceja, y cuando desaparece Zapatero se ve que van a ganar otros, viran y van en otra dirección. O sea, ahí hay un ramerismo que lamentablemente en España no se limita a los medios de comunicación, sino que entra también en el mundo de la cultura y en el reparto de todo, etcétera, etcétera. Cuando uno ve la carrera de Arturo Fernández tuvo algún reconocimiento profesional, algunos, muchos menos de los que merecía, y Arturo Fernández fundamentalmente se mantuvo sobre lo que le quería su público, lo que disfrutaba su público y cómo el público refrendaba día a día lo que él hacía y llenaba los teatros. En un momento determinado yo he tenido la experiencia de decirle a Arturo Fernández, resérvame un par de localidades para ir a verte tal fecha y decir, tienes que venir dentro de 2 semanas, que es que lo tenemos todo lleno durante las próximas semanas. Y no recibía un céntimo de subvenciones. Pero luego para otro tipo de cosas, a veces muy inmundas, por supuesto que hay un dinero que se saca del bolsillo de los contribuyentes. Y estas eran las grandes diferencias. Y vaya, si esto no está entrelazado con cosas que a ustedes les afectan, como es la libertad de prensa, como es la supremacía de la ley, como es la libertad de información, o como es el hecho de que hay gente que claro que puede hacer una carrera buena sin subvenciones, porque es gente que trabaja y que cree en su trabajo y que lo hace bien. Y por cierto, tengo que decirles que nosotros, Dios mediante, ya saben que vamos a tener 6ª temporada y no recibimos subvenciones. Y no nos prostituimos por publicidad pública haciéndole el caldo gordo al partido que parece que va a gobernar. Y mucho menos dejamos de dar informaciones porque tenemos publicidad privada, porque no la tenemos. O sea, es posible vivir en otra realidad de integridad. Y lamentablemente, pues a veces eso tiene un coste que te destroza la vida, como es el caso del pobre Juan Ignacio Blanco, y en otros es el caso de la persona que aguanta muy bien toda su vida y muere al cabo de los años, colmado de años, por utilizar una referencia bíblica, como es el caso de Arturo Fernández, y con enorme éxito. A veces se tiene éxito, a veces te ves condenado al ostracismo, al exilio o incluso a la muerte, nunca se sabe. Pero en cualquiera de los 2 casos, y con la enorme diferencia de personalidad, de trabajo, etcétera, es el caso de 2 personas íntegras en lo que hicieron, que demuestran que en esta vida, si se quiere, se puede ser íntegro. Y por supuesto, si quieres, te puedes prostituir, con mayor o menor éxito, porque ya saben ustedes que en el mundo de la prostitución lo mismo está la prostituta barata y la buscona que la prostituta de lujo, eso es así también. Pero, por supuesto, puedes hacer eso, puedes mirar hacia otro lado, puedes dedicarte a las charlas de café y no hacer nada, o puedes efectivamente vivir una vida en la que, desde un punto de vista humano, ha podido haber éxito o fracaso, pero por lo menos ha habido integridad.
Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. ¿Dónde está el oro de los españoles? Sí, el oro, el metal físico, aquello que acredita la riqueza de un país. ¿Dónde está el oro de los españoles? ¿Qué ha sido de él a lo largo de la historia? ¿Qué es realmente lo que sucedió con el denominado oro de Moscú? ¿Realmente el señor José Luis Rodríguez Zapatero vendió tanto oro en el año 2007? Bueno, estas son algunas de las muchas preguntas que uno se puede hacer cuando aborda una cuestión tan importante, porque el oro de España es el oro de los españoles, es la riqueza nacional. Bien, yo voy a empezar diciéndoos que el hecho de que España no participase en la Primera Guerra Mundial, pues fue una circunstancia que, unida a una serie de elementos de carácter económico y coyuntural, pues propició que España durante la primera década, la segunda década y también la tercera del siglo XX, pues hiciera un importante acopio del metal precioso, del oro. Hasta tal punto, fijaros, que en julio del año 1936 el Estado español tenía un total de 703 toneladas de oro. Hasta tal punto que España en aquel momento era, después de los Estados Unidos de América, de Francia y del Reino Unido de la Gran Bretaña, el país del mundo que tenía mayor cantidad de oro pues en sus vitrinas, ¿verdad? Bien, 703 toneladas de oro en julio de 1936. Atención a esta fecha. Porque claro, fue también en julio de 1936 cuando tuvo lugar el alzamiento nacional. A partir de ese momento, España se fractura en dos bandos y tiene lugar una dura, larga y cruenta guerra civil. Bien, pero no es el momento de entrar a analizar, porque no es el objetivo del vídeo, la guerra civil española. Pero el entorno que esto significó sí fue determinante para ver qué es lo que sucedió con una gran parte de ese oro del que os acabo de hablar. Porque el que fuera presidente del Consejo de Ministros en julio de 1936, estoy hablando del gobierno republicano, el señor José Giral, acordó con su gobierno que se habían de poner bajo recaudo y seguridad 193 toneladas de oro que habían de ser enviadas a París, es decir, bajo control del gobierno francés. 193 de esas 703 toneladas de oro que España tenía en aquel momento. Bien, pero ¿qué ocurre con el resto? Con el resto, que fueron nada más y nada menos que 510 toneladas de oro, resultó ser que en octubre del año 1936, cuando ya había al frente del gobierno de España, o del gobierno republicano, que era el legalmente constituido, ya no estaba José Giral, sino que estaba Francisco Largo Caballero. Fue bajo el gobierno de Francisco Largo Caballero, en octubre de 1936, cuando se dicta un decreto por parte de Largo Caballero y del ministro de Hacienda en aquel entonces, Juan Negrín, en virtud del cual se acordó trasladar en concepto de depósito nada más y nada menos que 510 toneladas de oro, es decir, la totalidad del oro que el Estado español tenía en aquel momento, a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque se temía que, como consecuencia del conflicto civil, había un riesgo de que ese oro pudiera caer en manos de lo que, desde el punto de vista de la legalidad constituida del gobierno de la República, podía caer en manos de los rebeldes. ¿Qué se hizo entonces? Asegurar, entre comillas, ese oro enviándolo a la Unión Soviética. 510 toneladas de oro. Sí, algunos pensarán, bueno, es que, claro, la afinidad ideológica, la simpatía, la solidaridad de la Unión Soviética bajo el régimen del dictador Joseph Stalin, pues estaba tan
vinculado y tan ligado al gobierno de la República que quiso tener un gesto de solidaridad acogiendo ese oro para guardarlo, en tanto en cuanto el conflicto civil armado en España se resolviese. Pues no, que nadie se equivoque. Stalin y la Unión Soviética lo que hicieron fue acoger ese oro, pero no lo hicieron gratis. Lo hicieron como pago del suministro bélico que la Unión Soviética hizo llegar al gobierno de la República en forma de carros de combate, en forma de suministros de todo tipo, sobre todo de carácter militar. Por lo tanto, fue un pago, no fue otra cosa, ni fue un regalo, ni fue un gesto de solidaridad. No. Veréis, ¿cómo se hizo todo esto? Todo esto, el oro que teníamos en aquel entonces como el que tenemos ahora, pues resultó ser que estaba bien custodiado bajo cámaras acorazadas en el Banco de España situado en la calle Alcalá de Madrid. Allí, en septiembre de 1936, luego de que el gobierno de Largo Caballero acordara trasladar el oro a la Unión Soviética, como os estoy explicando, allí se personaron, aparte de funcionarios del Ministerio de Hacienda y de responsables de dicho ministerio, se personaron también milicias, tanto según he podido constatar, de UGT y de la CNT, como responsables de los comités de empresa de los trabajadores del Banco de España en aquel momento, para sacar el dinero, mejor dicho, el oro de las vitrinas del Banco de España. Claro, era mucho oro y se tardó bastante tiempo, porque fijaros, desde que empieza la operación hasta que se concluye, es decir, o mejor dicho, desde que empieza la operación hasta que el oro es enviado desde la estación del Mediodía, hoy estación de Príncipe Pío de Madrid, embarcado entre comillas, desde esa estación hasta Cartagena, hasta el puerto naval de Cartagena, que era zona segura de la República, zona segura, pues se tardaron bastantes días. Hasta tal punto, fijaros, os voy a dar un dato, que fue el día, concretamente, el día 23 de octubre de 1936, cuando ese oro, cargado en 4 grandes buques enviados especialmente por el gobierno de la Unión Soviética, recalados precisamente en el puerto de Cartagena, allí es embarcado ese oro y ese oro salió de España para no volver nunca más. En principio iba en concepto de depósito y parte de él iba a ser destinado a pagar lo que antes os he dicho. Pero parece ser, porque de esto hay muchas opiniones, de los historiadores tampoco se ponen de acuerdo, parece ser que el propio Stalin llegó a afirmar, entrecomilladamente, palabras textuales suyas, parece ser, insisto, que los españoles no volverían a ver un gramo de ese oro. Bien, obviamente aquí la pregunta es la del millón. ¿Por qué se hizo esto? ¿El gobierno de la República estaba legitimado para sacar del país el oro? A ver, todo depende de las interpretaciones históricas. Yo voy a dejar aquí clara 2 posiciones. Una primera posición es, me planteo que un conflicto civil armado entre contendientes del mismo país, entre españoles en este caso, no puede justificar, entiendo, y estoy hablando de una manera aséptica, que una de las partes contendientes en el conflicto decida qué hacer con el oro que es de todos los españoles. Ahora bien, desde otro punto de vista, el gobierno legalmente constituido, que era el gobierno republicano, era el que estaba legitimado para disponer del oro que en aquel momento estaba depositado en el Banco de España. Pero insisto, esas son 2 posiciones, que cada uno toque o acuerde la que considere más oportuna. Pero lo cierto es que el problema grave, gravísimo, lo real, con lo que no podemos, con lo que tenemos que quedarnos, es que el oro que teníamos, las 703 toneladas, y concretamente las 510 toneladas de oro que teníamos en el Banco de España en octubre de 1936 y que salieron para la Unión Soviética, nunca jamás volvieron. Y aunque no lo he podido acreditar o verificar, creo que tampoco las 193 toneladas de oro que fueron enviadas a París, creo,
Si alguno de vosotros puede aportar alguna documentación que demuestre lo contrario, os rogaría que lo hicierais porque sería muy esclarecedor para todos. Creo que tampoco volvieron a España. Por lo tanto, concluida la Guerra Civil Española, España estaba sin oro. Es decir, que la riqueza del país estaba por los suelos. Bien, pero este hecho histórico, trascendente y muy triste, que tuvo graves repercusiones para España por razones que todos conocemos, bueno, pues quedó ahí. Quedó ahí, se le dio en llamar el episodio del oro de Moscú. ¿Qué es lo que sucedió desde 1939 hasta el año 1975, que es cuando se ha restaurado supuestamente lo que llaman democracia, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Bueno, pues resulta que España fue comprando oro poco a poco. Durante los primeros años de la democracia se fue haciendo también un acopio de oro, aprovechando ciertas circunstancias, hasta tal punto veréis que en el año 2000, porque creo que es en el año 2000 cuando el Banco Central Europeo pues, asume la soberanía económica en el sentido de que el Banco de España pierde prácticamente todas sus prerrogativas, resulta ser que en el año 2000 España tenía en su poder nada más y nada menos que 523 toneladas de oro. Claro, esto es una cantidad muy importante, teniendo en cuenta que en 1939, o 1936 concretamente, en España el oro había desaparecido por lo que os he estado explicando. Bien, ¿por qué me he ido al año 2000? Porque en el año 2000 teníamos esa cantidad de oro, que era muy importante. Pero fijaros lo que sucede en el año 2007, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues sucede entonces que de los las 523 toneladas de oro que España, el Estado español tenía, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su ministro de Hacienda, el ministro de Economía, señor Solbes, acuerdan nada más y nada menos que vender el 46% de las reservas de oro depositadas en el Banco de España. Es decir, nada más y nada menos que 242 toneladas de oro. ¿Y sabéis por qué lo hacen? Y esto está entrecomillado, y si queréis verificarlo, hacerlo, os invito a que lo hagáis, porque el señor Solbes, ministro de Economía, llegó a la conclusión, atención, porque está entrecomillado, de que la inversión en oro ya no era rentable. Como lo oís. Claro, no era rentable, por eso 3 años después se revalorizó la cantidad de oro vendida por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, nada más y nada menos que en un 111%. Es decir, que se perdieron casi 3.000 millones de euros como consecuencia de la venta de ese oro que reportó al Estado, no sé muy bien en qué se reinvertiría, 2.500 millones de euros. Bueno, esta es la triste historia de este país, en cuanto al oro se refiere. Hasta tal punto que hoy, a día de hoy, tenemos en las vitrinas del Banco de España 281 toneladas. Hay que decir que en el Banco de España he podido constatar, según algunas documentaciones, pues que el oro está muy protegido. Pues nada más y nada menos que está 26 metros bajo tierra y solo se puede acceder a través de un ascensor que está especialmente protegido, con unas medidas de seguridad que, bueno, semejantes o parecidas a las de Fort Knox, como lo oís. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Pero es una cantidad de oro muy pequeña, incluso un país tan pequeño, pero para mí tan querido y un país por el que siento una especial simpatía, como es Portugal, tiene más oro que nosotros. Pero ¿en qué país estamos viviendo nosotros? Yo no voy a entrar si los azules, si los rojos, si los socialistas, si los comunistas y no sé quién. Paso de ese tema. Lo único cierto es que tenemos el oro que tenemos porque tenemos unos gobernantes lamentables. Los hemos tenido en la historia y los seguimos teniendo hoy. Pero hay un hecho cierto y objetivo. Y es que han sido los socialistas, estando al frente de los diferentes gobiernos socialistas, cuando las ventas de oro en España han sido mayores. Y fijaros, lo que sucedió en el año 1936 fue muy grave. Pero aquello era una guerra, era una situación excepcional, durísima. Había que haber estado en esa situación para ver qué es lo mejor que podía hacerse. Yo creo que fue probablemente equivocada la decisión, pero en todo caso me puedo poner en la piel de los que tomaron esa decisión creyendo que a lo mejor era la mejor. Pero desde luego lo que es muy difícil de comprender es cómo en el año 2007
el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente el presidente, hizo lo que hizo. Yo, desde luego, no lo puedo comprender. Habría que preguntarse por qué lo hizo y cuáles fueron los motivos reales, pero me da la sensación de que no fueron pensados para bien, precisamente, ni del ciudadano ni de los españoles. Creo que con esto que os he contado tenéis una idea de un poquito cuál ha sido la historia y el distinto devenir que ha experimentado el oro de los españoles, sobre todo en lo que ha sido el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. A mí me ha parecido un auténtico atraco, un auténtico expolio lo que se ha hecho entre unos y otros. Yo no sé quién es el responsable principal o quién no es el responsable principal, pero lo que sí sé es que, como siempre, los que hemos salido perdiendo con esta historia hemos sido los ciudadanos españoles que, con nuestro esfuerzo, hemos contribuido a hacer de este país el que es, con su riqueza. Una riqueza que entre unos y otros se han encargado de quitarnos. Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Corría el año 1776 y más concretamente el mes de julio, cuando el norte del continente americano se convirtió en el centro de un conjunto de acontecimientos que acabarían teniendo una relevancia extraordinaria e incomparable para la historia de la humanidad. El día 2 de ese mes, el denominado Segundo Congreso Continental, formado por los patriotas norteamericanos, aprobó una resolución de independencia del Reino Unido de la Gran Bretaña. 2 días después, se aprobó igualmente la Declaración de Independencia de la Metrópoli. Redactada por Thomas Jefferson, su contenido estaba directamente inspirado en una declaración puritana anterior conocida como la Declaración de Mecklenburg. Nacía así una nueva nación cuyas bases se derivaban de manera esencial del pensamiento protestante y de forma muy especial del grupo de reformados conocidos como puritanos. Se trataba de una cosmovisión expresada, entre otros aspectos, en una doctrina de los derechos del ciudadano como derechos directamente derivados de Dios e inalienables, como era el caso del derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho no a la felicidad, pero sí a su búsqueda. Aunque en aquellos momentos lo que realizaban los padres fundadores era novedoso y para muchos resultaba absurdo e incluso inmoral, los Estados Unidos de América acababan de convertirse en un faro de libertad que iluminaría todo el planeta. Hoy es 4 de julio, la fiesta nacional de los Estados Unidos de América y el aniversario de la Declaración de Independencia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la influencia de los puritanos en el desarrollo de los Estados Unidos resultó colosal desde el siglo XVII, antes de la creación de la nación. Puritanos fueron, por ejemplo, los peregrinos del Mayflower, pero también personajes como, entre muchos otros, John Endicott, primer gobernador de Massachusetts, John Winthrop, el segundo gobernador de la citada colonia, Thomas Hooker, fundador de Connecticut, o John Davenport, fundador de New Haven. Segundo, esa influencia de los puritanos se extendió incluso a gente de otras denominaciones protestantes también muy relevante en las raíces históricas de los Estados Unidos, como fue el caso del cuáquero William Penn, fundador de Pensilvania y de la ciudad de Filadelfia, o del bautista Roger Williams, fundador de Rhode Island. Tercero, esa influencia puritana fue también esencial en el terreno educativo, ya que no en vano la Universidad de Harvard fue fundada por puritanos en 1636, como sucedió también posteriormente con Yale o con Princeton. A diferencia de lo sucedido con las universidades fundadas en el sur del continente, las de los puritanos asumieron el método científico y la libertad de investigación, y a casi 4 siglos de distancia siguen encontrándose a la cabeza de las universidades del mundo, algo que no puede decirse de absolutamente ninguna universidad española o hispanoamericana. Cuarto, cuando estalló la Revolución Americana a finales del siglo XVIII, el peso de los puritanos en las colonias inglesas de América del Norte era verdaderamente colosal. De los aproximadamente 3 millones de americanos que vivían a la sazón en aquel territorio, 900.000 eran puritanos de origen escocés, 600.000 eran puritanos ingleses
y otros 500.000 eran protestantes reformados de teología semejante, aunque de extracción holandesa, alemana o francesa. En otras palabras, más de 2/3 partes de los habitantes de lo que se convertiría en Estados Unidos eran reformados de orientación estrictamente puritana. Quinto, por añadidura, los anglicanos que vivían en las colonias eran en buena parte de filiación puritana también, ya que se regían por los 39 artículos, un documento doctrinal con esa orientación teológica. Sexto, el escaso tercio restante de los habitantes de los futuros Estados Unidos en su mayoría se identificaba con grupos protestantes disidentes como los cuáqueros o los bautistas. Por el contrario, la presencia católica era totalmente insignificante e incluso los metodistas aún no habían hecho acto de presencia con la fuerza que tendrían después en Estados Unidos. Séptimo, los británicos captaron desde el principio el aliento puritano de la rebelión americana hasta el punto de que en Inglaterra se denominó a la guerra de independencia de Estados Unidos la rebelión presbiteriana. Y el propio rey Jorge III afirmó: atribuyo toda la culpa de estos extraordinarios acontecimientos a los presbiterianos. Por lo que se refiere al primer ministro, Horace Walpole resumió los sucesos ante el Parlamento inglés afirmando que la prima América se ha ido con un pretendiente presbiteriano. Octavo, esa influencia puritana se pudo ver en episodios tan significativos como que cuando el británico Cornwallis fue obligado a retirarse para posteriormente capitular en Yorktown, todos los coroneles del ejército americano, salvo uno, eran presbíteros de iglesias presbiterianas. Por lo que se refiere a los soldados y oficiales de la totalidad del ejército, algo más de la mitad pertenecían también a esta corriente religiosa emparentada con los puritanos. Noveno, la influencia legisladora de los puritanos fue también extraordinaria para los Estados Unidos, no solo en la manera en que Thomas Jefferson tomó de la Declaración Puritana de Mecklenburg para redactar la Declaración de Independencia, sino también en la forma en que configuró la redacción de la Constitución de la nueva nación. Décimo, la influencia puritana impidió consciente y voluntariamente la existencia de una religión estatal como la que sufrían naciones europeas como España, Francia y Portugal, y levantó lo que se conoció como muro de separación entre la Iglesia y el Estado, garantizando así una libertad religiosa que no existía en lo más mínimo en la Europa de la Contrarreforma y que era todavía más amplia que la que existía en la mayoría de las naciones europeas protestantes. Esa extraordinariamente beneficiosa circunstancia jamás pudo tener lugar en Hispanoamérica con trágicas consecuencias. Undécimo, la influencia puritana consagró igualmente una extraordinaria libertad de expresión y un sistema político de separación de poderes que derivaba directamente del organigrama eclesial de los presbiterianos, algo que, por supuesto, también resultó imposible en Hispanoamérica. Duodécimo, la influencia puritana cristalizó igualmente en un sistema de checks and balance o frenos y contrapesos que arrancaban no de un optimismo antropológico como el que aparecería en las revoluciones europeas e hispanoamericanas, sino de la enseñanza bíblica que señala que el ser humano como individuo y como especie sufre de una naturaleza caída y por lo tanto jamás hay que tolerar un poder absoluto, ya que se convertiría en absolutamente tiránico. Decimotercero, la influencia puritana garantizó también en Estados Unidos la libertad de conciencia y de culto para gente cuya teología o cuya cosmovisión eran muy diferentes, como era el caso de los católicos, de los judíos o de los ateos. Y decimocuarto, esas bases acabaron permitiendo que Estados Unidos se desarrollara como la primera democracia de la historia contemporánea y también que la nación fuera ocupando un lugar creciente mientras desaparecían importantes imperios existentes en el momento de su nacimiento. La evolución histórica de los Estados Unidos de América constituye una aventura prodigiosa y uno de los ejemplos más palmarios de lo que puede suceder en una nación cuyas bases se asientan no en los criterios de una confesión religiosa, de la masonería o del absolutismo, sino sobre los principios contenidos en la Biblia. A diferencia de la España, la Francia o la Portugal católicas e imperiales, Estados Unidos nació como una nación que se sustentaba en un conjunto de derechos del pueblo
y no en la búsqueda del mantenimiento de las prebendas de las castas privilegiadas. Ese cuadro de derechos, entre los que tenían una especial relevancia la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, defendió enérgicamente la libertad de conciencia y de religión y separó radicalmente la Iglesia del Estado, evitando episodios bochornosos y criminales como la Inquisición y sus hogueras que existían al sur del mismo continente y en la vieja Europa, o el mantenimiento de una confesión religiosa a costa de la nación. También trazó una visión sin poderes absolutos, como los del Papa, el Emperador o el Rey, oponiéndoles por el contrario una república con separación de poderes y ciudadanos libres e iguales. De la misma manera, convirtió la libertad en un eje esencial de su vida política. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha tenido que enfrentarse a terribles desafíos, como por ejemplo cuando en 1861 los nacionalistas sureños pretendieron la secesión, temerosos de que la institución de la esclavitud, presente por ejemplo todavía en las colonias de naciones como España o Bélgica, acabara siendo abolida. A pesar de la gallardía innegable de los ejércitos sureños, solo una potencia reconoció como Estado a los nacionalistas, y no fue otra que el Vaticano, que siempre ha apoyado los intentos de descuartizamiento de las naciones en distintas partes del mundo, como sucede en la actualidad en el caso de España con los nacionalismos catalán y vasco. Sin embargo, vez tras vez, el sistema norteamericano, concebido a partir de la cosmovisión puritana, emergió como vencedor de las peores pruebas. Y fue así porque sus bases eran colosalmente sólidas y arrancaban de la misma Biblia, algo que, por desgracia, jamás sucedió en el sur del continente americano, ni tampoco en buena parte de la vieja Europa. No son pocos los riesgos con los que la democracia norteamericana se enfrenta hoy. La existencia de un complejo militar industrial que decide por pura codicia la política exterior, el peso agobiante de las grandes transnacionales en los procesos electorales, la concentración de medios de comunicación al servicio del establishment, el intento de crear monopolios que desafíen la ley, la existencia de poderosos lobbies que marcan una política exterior contraria a los intereses del pueblo norteamericano o el intento de convertir a Estados Unidos en un peón esencial de la agenda globalista mediante instrumentos perversos como la inmigración masiva de poblaciones hispanoamericanas que carecen de una cosmovisión democrática y que incluso se inclinan hacia un izquierdismo totalitario y un asistencialismo de raíces católicas, son solo algunos de los terribles peligros que amenazan el buen desarrollo futuro de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo, con sus humanas limitaciones, con sus partes oscuras, con sus carencias perfectibles, el sistema norteamericano sigue siendo un ejemplo para cualquier sociedad que aspire a vivir no al servicio de las castas privilegiadas, sino en libertad. Sigue siendo así, aunque tenga ya 243 años. En esa circunstancia solo puede verse el cumplimiento de la hermosa esperanza de Abraham Lincoln, que señaló en Gettysburg que bajo Dios el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecería de la faz de la tierra. Y también se puede ver en ello la enésima corroboración de que los valores bíblicos recuperados por la Reforma y perseguidos a sangre y fuego por la Contrarreforma proporcionan libertad y prosperidad a las naciones que los abrazan. De hecho, basta echar un vistazo al continente americano para ver qué cultura ha fracasado de manera estrepitosa y cuál ha triunfado luminosamente. Más allá de demagogias y de falacias, basta examinar los flujos migratorios para darse cuenta de que no es el norte el que migra masivamente al sur del Río Grande, sino que son el sur y el centro hispano-católicos los que huyen a la desesperada hacia una parte del continente surgida de la cosmovisión de los puritanos y lo hacen en busca de prosperidad y libertad, una prosperidad y una libertad que desaparecerían si esa cultura hispano-católica acabara imponiéndose por el peso demográfico en Estados Unidos. Y es que de ciertas cosmovisiones jamás han surgido ni jamás surgirán la existencia de naciones de ciudadanos libres e iguales, ni tampoco verdaderas democracias. A lo sumo, pueden construirse oligarquías en que se respete de manera limitada, eso sí, algunas libertades.
Por el contrario, Estados Unidos se mantendrá como la primera potencia mundial en la medida en que siga fiel a sus raíces nacionales, que son unas raíces surgidas de la visión bíblica defendida por unos puritanos que no vinieron a América en busca de gloria y de oro, sino simplemente de libertad de conciencia. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España, que es una nación que jamás abrazó la reforma ni ha vivido nunca de acuerdo con los principios democráticos que sustenta a los Estados Unidos, ha aumentado en cerca de 2 millones de euros, lo que deja de manifiesto esa estructura oligárquica que se ha perpetuado a lo largo de los siglos.